saludo cordial a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, en especial a nuestra querida docente Bustamante Canelo Olinda del Pilar. En esta oportunidad, mis compañeras y yo vamos a exponer un trabajo de investigación titulado El proceso de aterosclerosis. Historia de la aterosclerosis. La aterosclerosis también fue conocida en la antigüedad por la cultura egipcia, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. John Friedrich Lowenstein en 1829 fue el primero en que dio término a esta enfermedad como aterosclerosis. Años más tarde, los médicos rusos Nikolai y Ignaz Tobin realizaron por primera vez en la historia la inducción a esta enfermedad y llegaron a la conclusión que los alimentos ricos en colesterol y grasas dan origen a esta enfermedad. Concepto. La aterosclerosis es una enfermedad crónica que afecta a todas las edades y a todas las personas. La aterosclerosis es la acumulación del colesterol en las paredes de las arterias. Se considera un tipo de colesterol malo que es el LDL. Su valor normal de triglicéridos es de 150 miligramos sobre decilitro y de colesterol es de 100 miligramos sobre decilitro, mientras que el HDL es un colesterol bueno. El LDL es quien se encarga de dejar los trocitos de colesterol en las paredes de las arterias y el HDL es quien los limpia. Por eso es recomendable tener los valores normales tanto del LDL y del HDL para que no haya una obstrucción y una abundancia de colesterol en las paredes de las arterias. Se le denomina aterosclerosis por la abundancia de colesterol en las paredes de las arterias. Esto quiere decir que el HDL está en su rango menor y el LDL está en su rango mayor, fuera de lo normal. Y por eso es que el HDL ya no puede limpiar los trocitos de colesterol en las arterias. Ahí es cuando se producen las placas de colesterol, que obstruye el flujo sanguíneo y forma la coagulación, impidiendo que los nutrientes y el oxígeno sean transportados a las demás arterias de nuestro cuerpo. En mayoría de los casos se considera como una enfermedad cardíaca, aunque también puede afectar a las demás arterias de nuestro cuerpo. Por eso es importante tener una alimentación saludable y realizar bastante ejercicio. Epidemiología. La aterosclerosis es una enfermedad cardiovascular que causa la muerte. Por el año 2000 se realizó una recolección de datos a nivel ámbito nacional que arrojaron el 34,8% entre varones y mujeres. Dice también en una de las principales muertes fuera de cardiopatía isquémica. Por ello se desarrollaron más en los varones. Según unas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica que se hizo en México en el año 2013, se registró 63.600 de muertos, que el 18% es el total de muertos debido a los cardiovasculares. Entre las proporciones elevadas de LDL es la de proteína de baja densidad, ya que es la disminución de concentración por el colesterol, que se relaciona con HDL, que es la proteína de alta intensidad. Podemos decir que en el país de Canadá tiene mayor incidencia de lipidemia, que es el 45%, entre los años 18 hasta 19 años de edad. Según las estadísticas, que el 57% de la mayoría de las personas no sabía de su condición, mientras tanto el 19% tenía sus concentraciones de lípidos, de que estaba abajo del nivel. Mientras tanto en Francia tiene la mayor densidad, pero es de hipercolesterolemia, fue el 23% entre varones y mujeres, que solo 7,2% fueron tratados. Causas. El crecimiento de la aterosclerosis es muy complicado y esto se debe a diferentes mecanismos. Uno de ellos son las tensiones físicas debido al flujo sanguíneo turbulento. Esto se refiere cuando el flujo sanguíneo es anormal, ya sea de mayor fuerza o menor fuerza. Después también tenemos las tensiones inflamatorias que afectan el sistema inmunológico. Esto se puede clasificar en diferentes tipos de riesgo de acuerdo al factor a dañar. Y también otro punto sería cuando se produce una epidemia debido a la presencia de un virus o una bacteria. La aterosclerosis es una enfermedad gradual y pausada que puede iniciar desde la niñez. Las lesiones empiezan en la capa interna de la arteria y esto es debido a diferentes causas, como la presión arterial elevada, el colesterol elevado, los triglicéridos altos,
al igual que el consumo de diferentes tipos de tabaco, la resistencia a la insulina o hinchazón por causas desconocidas o enfermedades alternas, como la artritis, el lupus o problemas inflamatorios intestinales. Ya habiéndose dañado la capa interna de la arteria, las células sanguíneas como otras sustancias forman un tipo de capullo. Ese capullo va a hacer que se acumule haciéndose más grande con el pasar del tiempo. Al igual al pasar el tiempo, otras sustancias como las grasas o el colesterol se van a juntar a ese acumulamiento que hay, haciendo que se vuelva más dura, ocasionando un estrechamiento en la arteria. Esto va a generar problemas porque así es como los órganos no reciben el flujo de sangre correcto para un buen funcionamiento. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son indispensables en una enfermedad y en la aterosclerosis hay varios, como son la hipertensión arterial, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dislipidemia y la diabetes. También tenemos factores de riesgo que tienen una complejidad y similitud, como son el sedentarismo y la obesidad, y en ellos participantes importantes, como es el estrés y el insomnio. Tampoco hay que olvidar que hay factores de riesgo en cual a veces no se encuentra el motivo, como es el sexo, de acuerdo si es hombre o mujer, la edad y los antecedentes familiares. Todos estos factores deducen un cambio en el estilo de vida, y aún hay factores por indagar conforme el avance de las tecnologías. Se espera tener un tratamiento adecuado o una solución definitiva para cada uno. Mecanismos celulares. Todas las células humanas están conformadas por lo que es llamada una membrana superficial, la cual ayuda a mantener a los contenidos unidos. Pero esta membrana no sirve simplemente como una envoltura. Esta misma tiene varios receptores, los cuales intervienen como interruptores y permiten que las células se puedan identificar entre sí. La pared de una arteria dispone de diversas capas cubiertas o capas internas. Es pulida y no muestra ni una lesión. Este proceso empieza cuando esa cubierta presenta alguna lesión o se muestra vulnerable. Lo siguiente es que algunos glóbulos blancos, nombrados monocitos y células T, se encienden y germinan por el torrente sanguíneo y traspasan la cubierta de la arteria hasta alcanzar la pared arterial. Dentro de estas se transforman en células espumosas y estas recolectan componentes grasos, sobre todo colesterol. Al alar las células del músculo liso se trasladan a partir de la capa media hasta la cubierta de la pared arterial y es ahí donde se proliferan. En aquella cubierta igualmente se logran acumular diferentes tejidos conjuntivos y elásticos, los cuales podrían ser los residuos de células, los cristales de colesterol y el calcio. Este almacenamiento de células llenas de grasa, como células de músculo liso y otros materiales, a medida que aumenta, algunas de las diferentes placas engrosan la pared arterial y sobresalen en el conducto arterial. Estas placas pueden reducir u obstaculizar por completo una arteria y es así que da un sitio a una limitación o obstrucción del flujo sanguíneo. Otras placas no interceptan tanto la arteria, en cambio de eso pueden llegar a partirla o dividirla, lo que ocasiona un coágulo sanguíneo que la obstaculiza de forma inesperada. Mecanismos moleculares. El inicio del proceso aterosclerótico se da con la disfunción endotelial en condiciones normales. El endotelio cumple múltiples funciones como la secreción de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, entre otras sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. Mantiene una superficie anticoagulante en el interior de los vasos. Tiene propiedades fibrinolítica y de barrera para inhibir el paso de los elementos sanguíneos. La disfunción endotelial facilita la internalización de las moléculas de lipoproteínas de baja densidad que se encuentran circulando en exceso. Estas moléculas de LDL penetran en el subendotelio donde se acumulan.
El sistema inmune reconoce a estas moléculas de LDL como un cuerpo extraño, donde se liberan distintos factores que atraen a los monocitos hacia el subendotelio y fagocitan a los ésteres de colesterol acumulados en este sitio, formando así las células espumosas. En las células espumosas ocurre la oxidación de las LDL, proceso que causa un intenso fenómeno inflamatorio en el subendotelio que promueve la síntesis de colágeno y la migración de células del músculo liso de la capa media con el objeto de formar una capa fibrosa que aísla el proceso inflamatorio del subendotelio, ¿no? Así se forma la placa aterosclerótica. Consecuencias. Cuando esta placa se deposita y obstruye las arterias coronarias ubicadas en el corazón, lo que va a generar es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Conocido también como la muerte súbita. Cuando esta obstrucción se da en la zona cerebral, ¿no? Afectando las arterias carótidas, vertebrales y cerebrales, lo que va a ocasionar va a ser un accidente cerebrovascular, ¿no? Y cuando esta obstruye las arterias periféricas, ¿no? Es decir, de las extremidades inferiores, lo que va a tener como consecuencia pues va a ser la falta de oxígeno agudo periférico. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad de aterosclerosis? Una de ellas es la prueba de sangre, ¿no? A través de ella vamos a medir lo que es el nivel de colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre, lipoproteínas. Es también importante realizar un análisis de la proteína C reactiva, ya que esta nos va a permitir hallar una proteína que tiene como efecto la inflamación de los vasos sanguíneos. Otra prueba que se realiza es la prueba de imagen, ¿no? Se le solicitará al paciente realizarse una prueba de imagen del corazón para poder detectar y ubicar el problema. Otra prueba que se realiza son las pruebas de esfuerzo. Estas pruebas se deben de realizar cuando el paciente está realizando ejercicios físicos. ¿Para qué? Para poder detectar la alteración, ¿no? Ya que el corazón cuando está agitado tiene más irrigación y mayor fuerza y velocidad. Y es ahí donde va a ser mucho más fácil poder detectar esta enfermedad. Y por último tenemos lo que es la disparidad, ¿no? Entre presión arterial, tobillo y brazo. Esta prueba se va a realizar de manera paralela, ¿no? Controlando la presión arterial del tobillo y del brazo. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta si la enfermedad de aterosclerosis está afectando los miembros inferiores. Tratamiento. Se ha considerado dos tipos de tratamiento, un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico es aquel que no va a hacer uso de medicamentos, para lo cual va a depender de la persona, de su edad, del estado de salud en que se encuentre, y para ello se está basando en tres tipos de tratamiento, como son la realización de ejercicio, la dieta adecuada y el peso ideal para contribuir a un buen estilo de salud, a un mejoramiento de salud. La realización de ejercicio se pide, o según la OMS, define el ejercicio como aquella tarea planificada, bien estructurada, lo cual va a permitir un mejor desarrollo de la actividad física. Por lo tanto, se le recomienda a las personas con esta enfermedad de la aterosclerosis realizar ejercicios, ya sea trotar, correr, para así ayudar a la disminución del colesterol en nuestro cuerpo. Dentro de la dieta saludable se recomienda alimentos que ayuden a disminuir el colesterol, a controlar los triglicéridos y una mejor circulación. Entre ellos tenemos los pescados, como es el atún, la caballa, las anchoas, los cuales tienen un gran aportante de omega 3. También tenemos los aceites, como son la de sésamo, linaza, de girasol, los cuales también contribuyen y tienen dentro de sus propiedades el omega 3. También carnes que tienen de bajo contenido de grasa, como son el pavo, el pollo, la carne de lomo, ¿no? Que estos permiten también la disminución del colesterol en el cuerpo. Las especias, en todo aquellos guisantes que deben ser naturales, como el orégano, el perejil, el tomillo, el ajo.
Entre las verduras son todas aquellas que permitan, que favorezcan la circulación y disminuyan el colesterol en el cuerpo. Entre ellas tenemos la cebolla, el tomate, la alcachofa. Las frutas, entre ellas tenemos como son el limón, la naranja, las uvas, las legumbres, que también van a ayudar a que se metabolice mejor las grasas en nuestro organismo. La avena favorece reducir la asimilación de colesterol en el organismo. En el tratamiento farmacológico se considera las estatinas, los cuales son las encargadas de disminuir los valores altos de colesterol malo y proporcionar medios efectivos para prevenir enfermedades cardiovasculares. Entre las estatinas más conocidas son la atorvastatina y la simvastatina, los cuales van a contribuir, tienen un efecto hipocolesteremiante y lo cual previene los efectos cardiovasculares. Conclusiones. Podemos concluir que es muy importante analizar esta enfermedad de la esclerosis, ya que es que la mayoría de las personas no tienen buen hábito alimenticio. Y si mientras tanto al consumir alimentos ricos altos en grasa, debemos no comer en exceso, ya que esto podría ser 100 a 140 gramos por día de grasa. Y debido a eso sucede la obstrucción de las arterias. Debemos tomar en cuenta en hacer ejercicio, tener una alimentación equilibrada y seguir con ese tratamiento adecuado, al día, al pendiente y con la prescripción del médico.